Buenas noches. En Noticias que no se pueden perder, continuamos con la explicación del megaproyecto Bogotá Futura 2015, donde nuestros ganadores del Millennium Consulting nos continuarán explicando el plan de gestión de riesgos de la maqueta prototipo para el proyecto TreeNet Green. Los dejo con nuestra corresponsal, Pepa Pérez. Continuamos nuevamente con la explicación de gestión de riesgos del proyecto TreeNet Green. Gracias, Pepa Pérez, por la invitación nuevamente. Continuaremos con la explicación de gestión de riesgos para nuestro proyecto prototipo de la maqueta del proyecto ganador TreeNet Green. Después de la explicación y el análisis de identificación de riesgos de mi compañero Nicolás, entramos a ver la tercera parte, que es el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos. Voy a hablar primero del análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo de riesgos consiste en analizar numéricamente el efecto de riesgos identificados sobre los objetos generales del proyecto. Genera información cuantitativa sobre los riesgos para soportar el proceso de toma de decisiones, buscando controlar la incertidumbre del proyecto. Este permite cuantificar el efecto acumulativo de la posible ocurrencia de riesgos identificados y priorizados que podría tener el presupuesto y el cronograma del proyecto. Como entradas, herramientas y técnicas tenemos las siguientes. Entradas: plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma, registro de riesgos, factores ambientales en la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos: primero, técnicas de recopilación y representación de datos. Segundo, técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado. Tercero, juicio de expertos. Y como salidas y producto final tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto. Voy a hablar un poco de las herramientas y técnicas. Como herramientas y técnicas, primero tenemos técnicas de recopilación y representación de datos. Aquí es importante tener las entrevistas, que son donde se recopila información de acuerdo a la distribución de probabilidad que se decida utilizar. Esta información es basada en experiencias y datos históricos para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. Como parte de las técnicas de recopilación y representación de datos, también está la distribución de la probabilidad, que es la que representa la incertidumbre inherente a cada proyecto en relación al tiempo y el costo requeridos para ejecutar cada componente del proyecto. También está el análisis de sensibilidad, que es donde se evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que se está estudiando, cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en valores de línea base. Como técnicas de análisis cuantitativos de riesgo y modelamiento está el análisis de valor monetario esperado. Este es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que puedan ocurrir o no. Se calcula multiplicando el valor de cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumado luego de los resultados. Modelamiento y simulación se realizan habitualmente mediante la técnica de Monte Carlo. Se realizan múltiples iteraciones al azar para cada interacción a partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de estas iteraciones se calcula un histograma de costo total o fecha de finalización. El software de modelamiento y simulación puede ser RISC para Microsoft Word Project. Existen diferentes reservas, entre ellas están reservas de contingencia y reservas de gestión. Las reservas de contingencia es el presupuesto plazo del cronograma destinado al tratamiento proactivo de los registros identificados y de los riesgos residuales. Este es administrado por el director del proyecto. Y las reservas de gestión es el presupuesto plazo del cronograma destinado al tratamiento de los riesgos no identificados y los riesgos secundarios. Es administrado por un comité directivo.
Cada vez que ocurre un riesgo no identificado, el director de proyecto debe obtener aprobación de este para su empleo. Por último, entre las herramientas y técnicas está el juicio de expertos. Aquí se refiere fundamentalmente para la interpretación de datos. Los expertos deben ser capaces de identificar las debilidades, fortalezas y premisas de las herramientas. Finalmente, la salida está en las actualizaciones de los documentos del proyecto. Aquí, como primero, tenemos el análisis probabilístico del proyecto. Segundo, la probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. Tercero, lista de prioridades de riesgos cuantificados. Y cuarto, tendencias de resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Otro proceso de la gestión de riesgos es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo de riesgos consiste en priorizar riesgos evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia, impactado y urgencia de dichos riesgos. Permite a los directores de proyecto enfocarse en gestionar los riesgos de alta prioridad para reducir el nivel de incertidumbre del proyecto. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es un medio rápido y económico de establecer prioridades y para encontrar las bases para un análisis cuantitativo de riesgos. Entre las entradas y herramientas y técnicas y salidas está en entradas, primero, plan de gestión de riesgos, segundo, línea base del alcance, tercero, registro de riesgos, cuarto, factores ambientales de la empresa, quinto, activos de procesos de la organización. Y como herramientas está la evaluación de probabilidad e impacto de riesgos, matriz de probabilidad de impacto, evaluación de calidad de los datos sobre riesgos, categorización de riesgos, evaluación de la urgencia de riesgos y juicio de expertos. Y como salida tenemos las actualizaciones de los documentos del proyecto. Voy a hablar un poco de las herramientas y técnicas. Primero, la evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos. Entonces, mediante entrevistas, reuniones con expertos y stakeholders del proyecto se determina la probabilidad de impacto de cada uno de los riesgos del proyecto. Los riesgos con baja calificación en probabilidad de impacto son incluidos en la lista de observaciones dentro del registro de riesgos. Otra herramienta es la matriz de probabilidad de impacto. La evaluación de la importancia de cada riesgo y su priorización de atención se evalúan utilizando la matriz de probabilidad de impacto. Como tercero está la evaluación de calidad de los datos sobre riesgos, que implica examinar la calidad y fiabilidad e integrabilidad de los datos relacionados con el riesgo. Como cuarto punto, tenemos la categorización de riesgos. Los riesgos se pueden clasificar por fuente de riesgos, por área de proyecto afectada, entre otros. Esta técnica ayuda a determinar a las personas idóneas para conducir las respuestas frente al riesgo. Quinto, tenemos la evaluación de la urgencia de riesgos. Es un criterio para priorización de riesgos, además de la combinación de probabilidad e impacto. Entre los indicadores de urgencias se tiene la probabilidad de detectar el riesgo, el tiempo para dar una respuesta a los riesgos y señales de advertencia. Sexto, tenemos juicio de expertos, que se utiliza para evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo, determinando así su ubicación dentro de la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, como vimos anteriormente, cuando Nicolás nos hizo la explicación de la matriz de riesgos, aquí podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, donde podemos evaluar todas las variables y poder hacer un análisis de la gestión de riesgos. Ya como salidas de actualizaciones de los documentos del proyecto, tenemos actualizaciones de registro de riesgos, que son las actualizaciones de clasificación, urgencia, impacto y probabilidad de riesgos, conforme se dispone de una nueva información a través de la aplicación de herramientas y técnicas de análisis cualitativo. Y segundo, tenemos ya la actualización al registro de supuestos. La validez de los supuestos se puede revisar en el enunciado del alcance del proyecto conforme se dispone de una nueva información a través de la aplicación de las herramientas y técnicas de análisis cualitativo.
Como cuarto punto tenemos la planificación de la respuesta de riesgos, que consiste en desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se incorpora recursos, actividades en el presupuesto, cronograma y plan para la dirección del proyecto según la priorización de riesgos. Entre las entradas y herramientas y técnicas y salidas tenemos como entrada plan de gestión de registro de riesgos. En herramientas técnicas, estrategias para riesgos negativos o amenazas, estrategias para riesgos positivos, oportunidades, estrategias de respuesta o contingencias y juicio de expertos. Como salidas tenemos actualizaciones de plan de dirección de proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. Entre las herramientas y técnicas tenemos, como había dicho, estrategias para registros negativos o amenazas. Entonces aquí las podemos clasificar como evitar, transferir, mitigar, aceptar. Y para las estrategias de riesgos positivos o oportunidades está explotar, mejorar, compartir y aceptar. Las estrategias de respuesta a contingencia para algunos riesgos resulta apropiado elaborar un plan de respuesta que solo ejecutará ante la actividad de señales de advertencia, tales como no cumplir los hitos intermedios o obtener prioridades más baja para un proveedor. Finalmente, el juicio de expertos consiste en una entrada procedente de expertos con sólidos conocimientos técnicos respecto a las acciones a emprender en el caso de riesgo específico y definido. Como salida tenemos la actualización para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto, como el registro de riesgos, registro de supuestos, documentación técnica y solicitud de cambio. Ya como último tenemos el control de riesgos, que consiste en implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos en el proyecto. Este es un proceso iterativo que permite optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos. Entre las entradas y herramientas técnicas y salidas tenemos entradas, plan de la dirección del proyecto, registro de riesgos, datos de desempeño del trabajo, informe de desempeño del trabajo. Y como herramientas y técnicas tenemos la reevaluación de riesgos, auditorías de los riesgos, análisis de variación y tendencias, medición y desempeño técnico, análisis de reserva y reuniones. Finalmente, como salida tenemos información del desempeño del trabajo, solicitud de cambio, actualizaciones al plan de dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. A continuación, mi compañero David les va a hablar un poco de la ejecución ya del proyecto con todo lo que hemos visto de riesgos y con el análisis que hemos venido trabajando. Existe una ruta para el proceso de ejecución de un proyecto y consiste en ejecutar un plan diseñado para la dirección del proyecto y así cumplir con los objetivos del mismo. Posterior a la creación del acta de constitución y al plan para la ejecución del proyecto, las actividades que deben abarcarse deben incluirse todas para cumplir los requisitos del proyecto y dar salida a los entregables de cada una. Por esto es necesario desglosar la gestión de un proyecto y nos lleva a los planes anteriormente nombrados, de acuerdo a las etapas del proceso. Por ejemplo, para nuestro caso, el plan de gestión del alcance de nuestro proyecto es la construcción de la maqueta, que consiste en realizar una representación física de la red de los árboles artificiales con el fin de tener una visión de lo que será este proyecto en realidad. Después de esto ya se puede comenzar con la ejecución del proyecto y la actualización en el proyecto. Se comienza el seguimiento de las tareas para ver su evolución y constatar que las actividades se ejecutan como están pronosticadas. Esta vez, la asignación de recursos juega un papel muy importante porque depende de ella el índice de ocupación de cada uno de los colaboradores y cómo se van a utilizar los recursos a medida que va avanzando cada etapa o cada tarea del proyecto.
Cualquier cambio que se presente debe ser gestionado, aprobado y luego posteriormente actualizado en el proyecto. En la actualización de seguimiento del cronograma, en este caso del proyecto, se debe ver reflejada, en este caso para nuestro proyecto, la implementación de dos actividades, una de mitigación y otra de contingencia, las cuales se explicarán más adelante. Es importante, como parte del seguimiento, revisar los informes de presupuesto. Todos los informes deben ser llevados a las reuniones de seguimiento establecidas desde un principio en los hitos y revisar el impacto que se ha tenido o que han tenido estos cambios. En este análisis es importante revisar qué tareas muestran sobrepaso de presupuesto y comparar sus ventajas y desventajas con respecto a lo que se quiera. Si se requiere ahorrar, en este caso, estos costos o cumplir con el objetivo o la meta, que sería la fecha final del proyecto. Para concluir, en esta etapa de ejecución no hemos cumplido con ningún entregable, pero es importante resaltar que cuando se cumpla un entregable, este debe ser registrado correctamente en el archivo o el formato para dejarlo así establecido y correctamente recibido, ya sea por los interesados o por el director del programa. David, muy interesante todo el tema de la ejecución de la maqueta. Pero bueno, Nicolás, cuéntame, ¿cómo entonces fue el seguimiento y el control cuando ustedes hicieron el proyecto de la maqueta? Nuestro plan de seguimiento y control, podemos evidenciar que tenemos algunas tareas ya ejecutadas al 100%, pero aquí en nuestro calendario de comienzo y fin hubo algunas tareas que no pudieron iniciar en la fecha estipulada o en el límite de comienzo, lo cual se nos retrasó un día. No nos cambió la fecha de entrega o de fin del proyecto, ya que finalizaban en el mismo tiempo que se habían estipulado. Como podemos evidenciar aquí, las 3 tareas de investigación, las cuales nosotros creemos o sabemos que son las tareas que más complicaciones tienen y se podrían generar, ya que estas nos llevan, si estas no se cumplen de la manera objetiva, nos pueden llevar a nuestra ruta crítica que se demore ejecutando y así logrando que la planeación o la ejecución del proyecto final sea tardía. Luego nosotros colocamos como fecha de estado seguimiento el 13 de julio, en el cual ahí Project nos volvió a regenerar las tareas que a esa fecha no habíamos completado en el 100%, y ahí nuestro plan de cronograma volvió a establecerse con fecha de estado o de seguimiento del 13 de junio. También podemos encontrar que nuestra fecha de costos podemos también evidenciar que nuestro valor ganado, nuestro costo de planeación y costo ejecutado, lo podemos evidenciar aquí en cada uno de los días en el cuales nos ejecutamos las tareas de inicio, planeación. Esas actividades, como lo mencionaba anteriormente, son las actividades en las que nosotros creemos que son de mayor cuidado, porque los riesgos de no cumplimiento de estas actividades nos podrían retrasar todo el proyecto. Entonces, por eso nosotros, digamos, aquí en el diagrama de Gantt, en riesgo creamos dos actividades, una enfocada a la parte mitigadora y la otra a la contingencia, en el cual tenemos que
que ejecutarlas para evitar retrasos en nuestro proyecto.